en las tareas que revisamos en la sesión anterior. Entonces vamos a hablar ahorita del cacao. El cacao se siembra actualmente en su mayor parte en África. Por la extensión, básicamente es por la extensión de tierra que tiene África, que es donde se puede cultivar y podemos obtener grandes cantidades que abastecen el mercado. Entonces, el dato, digamos, números más, números menos, el dato es que más o menos el 67%, creo que por ahí en la tarea, alguien sí comentó, puede ser hasta más, o no sé si alguien dijo 80 o 70% en su tarea del cacao forastero, cuando dijeron su tarea. Entonces, más, números menos, la mayoría del cacao que se produce en el mundo, pues está sembrado en África. Bueno, que deje ver si cambia. Vamos a ver si quiere cambiar, porque ese es otro detalle. Ay, sí quiso. Bueno, aquí hay una gráfica de los principales productores de cacao. Es vieja la referencia, sin embargo, se mantiene hasta el momento pues la misma proporción, o sea, igual números más, números menos, de la proporción de los productores de cacao. Entonces, vean, el mayor productor, pues sí son los países africanos, Costa de Marfil, Ghana, son los que producen la mayor cantidad de cacao, y después Nigeria, y entonces tenemos aquí que los restos el resto de los países tienen una cierta proporción. Si ustedes leen ahí, bueno, no sé si de dónde están leen, los que están en casa yo creo que sí pueden leer. ¿Alcanzan a ver algo en casa? Los que están allá, los que están No, profesora. ¿No se distingue? No la quiero hacer grande porque no sé si... Bueno, a ver, voy a intentar, porque lo que sucede es que cuando se hacen grande luego ya no quiere avanzar. A ver, déjenme hacer un intento. A ver, ahí va. Vamos a ver si el internet nos permite. A ver si quiere. ¿Qué puso ahí? ¿Que lo encontró o que no? Ah, ¿está buscando? A ver. Ay, sí quiso. Sí, ¿en casa ya lo ven? Ya. ¿Se alcanza a ver mejor? Sí, profesora. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, vean, Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Nigeria, son los principales países productores y son africanos. Entonces, vamos ahí viendo la gráfica. Tenemos a Indonesia con el 14% de la producción, Brasil 5.5%, en menor proporción Ecuador, República Dominicana, Colombia, y pues, ¿qué creen que no aparece México? ¿Ya vieron? En la producción de cacao. México está en esa pequeña porción del 7% donde dice otros. Donde dice otros, ahí es donde está México, en esa parte donde dice otros. Entonces, bueno, la verdad es que es importante disponible para... ¿Por qué no podríamos sembrar nosotros más cacao en México? Este es un tema de las condiciones de cultivo. ¿Qué condiciones necesita el árbol para poder crecer? No puede crecer en cualquier clima, y entonces es muy específico el clima en el que va a crecer el árbol del cacao, y por eso son esos datos. Entonces, el árbol crece en un clima de selva, en un clima húmedo de selva. Entonces, bosque tropical sería el término de lo que nosotros tenemos como referencia, o que queremos que tengan esas características para que crezca el árbol del cacao. Bosques tropicales de todo el continente americano. Entonces, aquí en México, los que cumplen esas condiciones de área tropical es en el sureste del país, específicamente Chiapas y Tabasco. Son los que pueden cumplir esta condición de árbol tropical. Un medio ambiente que es tibio y húmedo.
fuera de ahí es muy difícil. Sí podríamos encontrar cacao, por ejemplo, en Morelos, sí, Veracruz, incluso en Veracruz todavía crece algo de cacao, pero sí hay limitantes, pues, porque si no se cumplen todas las condiciones, ustedes saben que no crece. Aquí en la Ciudad de México, sí puede crecer, sí, tal vez a lo mejor logramos que crezca, pero no, muy probablemente no logremos que dé frutos, a no ser que les demos las condiciones. Entonces, si tenemos un invernadero, pues en el invernadero sí crece, sí podríamos tener nosotros las condiciones y podría crecer el cacao. Fíjense, hay estudios de crecimiento de cacao, bueno, sobre su cultivo, incluso en España, y España no es un país donde se pueda cultivar cacao, entonces no es así como no es un lugar que tenga esas condiciones, sin embargo, sí se podría hacer. Si yo pongo un invernadero, cuido todos los ámbitos, entonces sí podría yo cultivar el cacao en esos países. El punto, pues, es en Chiapas y en Tabasco. ¿Le puedo cambiar ahí? De todos esta presentación sí se las voy a compartir, por los que están en casa que ya no vieron, porque estaba incompleta con lo de la sesión pasada. Y sí, se las voy a compartir eso. ¿Vale? A ver. Parece que sí agarro y sí avanza. Ay, qué bueno. Bueno, entonces, los estados que cumplen esta condición en México son Tabasco y Chiapas. Tabasco tiene el 80% de la producción y el Chiapas el 20% de la producción nacional total. Entonces, si hablamos que haya un cacao mexicano, pues estamos hablando de un cacao que fue cultivado en Tabasco o en Chiapas. Por las condiciones económicas, fíjense que el estado que sí es el líder productor, pues la verdad sí es Tabasco. Ahí es donde se le ha dado más apoyo. Los de Tabasco, el gobierno de Tabasco sí ha impulsado. Incluso hay tours ecológicos. Bueno, hay la parte de ¿cómo se llama? Turismo ecológico, ¿no? No sé si ustedes saben que, por ejemplo, hay lugares que se visitan nada más por la parte ecológica o cultural. Entonces, por ejemplo, Tabasco ha organizado la ruta del cacao y podemos nosotros ir en un viaje y en un tour visitar haciendas cacaoteras. La verdad, yo, por ejemplo, no lo he podido tomar, pero sí me gustaría mucho. Los llevan a visitar haciendas cacaoteras y les enseñan cómo en esas haciendas producen el cacao de manera artesanal. ¿Salen? O sea, está incluido en el tour. Y es algo pues muy bonito, ¿no? Muy ilustrativo ver cómo están. Nos llevan en donde está el cacao para que veamos, estemos en presencia de cómo está el árbol cultivado. Bueno, aquí van a ver unas fotos de el fruto del cacao. Este es un cacao forastero. ¿Por qué es forastero? ¿Sí? La cáscara. Ajá, la cáscara, ¿ya vieron? O sea, la cáscara está gruesa. ¿Ya vieron aquí? Bueno, la cáscara se ve gruesa, ¿no? Aquí a la superficie. Sí, así es correcto, eso es forastero. Y además, bueno, la madurez se va a ver como cualquier fruta. Cuando esté inmadura va a ser verde y cuando sea amarilla, pues se va a ver, bueno, se va a ver físicamente el color y por eso se vamos a ver que el fruto está maduro. Sí, eso va a ser directo. Miren, aquí está abierto. ¿Ya vieron? Ahí está el fruto abierto. La cáscara está gruesa, es correcto. Entonces estamos hablando de un cacao forastero, que es el más cultivado para hacer chocolate. Entonces está abierto. Vean el interior del fruto. El interior del fruto es blanco y ahí hay una rasgadura para ver la semilla del cacao. Entonces es similar, muy similar a una guanábana, la verdad. Es muy similar a una guanábana, el fruto. Entonces, el mucílago blanco es rico en carbohidratos, es muy dulce y las semillas, bueno, están inmersas en ese mucílago. Son de color violeta. Aquí se ve mejor en esta imagen. Se ve mucho mejor que son violetas las semillas del cacao. En esas fotos pueden ver ustedes cómo se ve el ranurado. Estas fotos de aquí es un grano de cacao que todavía no ha sido fermentado. ¿Se acuerdan? No sé si alguien en sus tareas mencionaron algo del color. No sé si alguien encontró algo del color. Los que están en casa en su tarea, ¿encontraron algo que habla sobre el color de los granos de cacao?
que se mencionara en su tarea de fermentación? Yo no encontré nada, maestra. Sí, ¿no? ¿Nadie de casa? ¿Uno de los que están allá? A ver, aquí. No, tampoco. Ahí está. Perfecto. Sí. No sé si escucharon allá en casa, pero aquí una compañera nos dijo que los granos de cacao cambian de color púrpura a marrón. Ok, gracias. Sí, es correcto. Entonces, ustedes vean aquí los granos de cacao, están de color púrpura. ¿Ya vieron? Son granos de color violeta y estos granos, bueno, cuando ya hagamos la fermentación, pues van a cambiar ese color violeta a un color púrpura. ¿Cuál sería la excepción? La excepción, fíjense que es el cacao criollo. El cacao criollo normalmente es blanco. Hay una variedad que es blanco. Entonces, por ejemplo, ahí no nos podríamos dar cuenta, la verdad, bien si el grano se fermentó o no, porque como el grano no es violeta, como el grano es blanco, ahí sí sería muy difícil ver. Este color del grano es indispensable para poder nosotros hacer la evaluación si la fermentación estuvo bien hecha o no. La verdad es muy sencilla porque directamente vemos este cambio de color y en función del porcentaje de los granos que ya hayan cambiado a color marrón, ahí nos daríamos cuenta si la fermentación estuvo bien hecha o no. ¿Vale? Entonces ahí sería como directo. Es una evaluación de color para la prueba. Bueno, delimitando la zona donde crece el árbol del cacao, es una franja que está 20 grados al norte y 20 grados al sur del Ecuador. ¿Qué es el Ecuador? Ajá, del planeta, ¿no? Es una línea imaginaria que parte del planeta a la mitad. Bueno, pues de hecho, este país de Ecuador, pues yo creo que tomó el nombre precisamente porque ahí pasa, bueno, en otros países, pero Ecuador se llama así porque ahí está la línea imaginaria de la mitad de la Tierra. Entonces, 20 grados al sur y 20 grados al norte es la zona donde podemos nosotros sembrar, esta es zona de árbol tropical y podemos nosotros cultivar cacao de ahí. Tiene una altura que nos permite que no haya enfriamiento, es decir, que no haya temperatura menor e inferior a 16 grados centígrados. El árbol exige agua todo el tiempo, entonces como en esos bosques tropicales llueve, no hay problema. Está perfecto, no hay problema. Entonces, más o menos ese es el rango donde crece. Entonces, los países donde pasa esa franja alrededor del mundo, pues son los que pueden cultivar cacao y que cumplan esas condiciones. Por ejemplo, ya les había dicho yo que en Brasil era donde había nacido el cacao. Brasil está bastante lejos del Ecuador. Sin embargo, fíjense que en esas alturas de América sí hay selva tropical. Los salabrosos saben que por excelencia Brasil tiene este clima. Entonces, pues perfecto para poder cultivar cacao. Esta es una regla, pero pudiera haber algunos países que cumplen, como Brasil, Colombia, pueden cumplir esas condiciones. Bueno, junto al árbol del cacao siempre va a haber otro tipo de árboles, porque es una selva, ¿no? Entonces hay otros árboles, otras especies que están juntos al árbol del cacao. Entonces, aquellos árboles que están junto al cacao le tapan un poco de luz del sol, lo protegen de alguna manera, o sea, con su sombra protegen de alguna manera al árbol del cacao, esos árboles altos que están ahí, que realmente nadie los puso, simplemente están ahí de naturaleza, están ahí los árboles junto al árbol del cacao. Entonces hay mucha sombra. También lo que hay mucho en estas zonas tropicales son muchos mosquitos, muchos mosquitos. O sea, se han ido de paseo y han visto que en estas zonas tropicales hay muchos mosquitos. Los mosquitos fungen una función de polinizadores. Entonces, cuando hay mosquitos, es una buena polinización y un buen crecimiento de los árboles del cacao. Bueno, y de todos los árboles en general. Ustedes saben que por los polinizadores se logran los crecimientos de las plantas. ¿Han oído eso de que si no hubiera abejas moriríamos todos? Polinizadores por excelencia.
Las abejas. ¿Qué otro polinizador hay? ¿Colibrís? ¿Qué otro? ¿Sí? Los murciélagos. Los murciélagos. Gracias, sí, es correcto. Ya dijo aquí su compañera, los murciélagos. Muy bien, gracias. Exacto, los murciélagos. Y en el caso de esta zona tropical y con el cacao, los mosquitos. Los mosquitos cumplen esa función de polinizadores, ¿cierto? Y los mosquitos cumplen esa función y entonces permiten que crezca mejor, que haya rápido crecimiento de los árboles, de las flores, etcétera. Entonces, es muy importante que haya mosquitos. De hecho, más que por la sombra, por ejemplo, estos árboles van a favorecer que haya los mosquitos. Y entonces, pues eso genera buenas condiciones para crecimiento del árbol. Los cuerpos de agua que estén cerca, bueno, pues van a hacer fuentes para que crezcan los mosquitos. Entonces, sí es bueno. Son muy buenos, pues. Y gracias. Bueno, ¿dónde florece? Ya habíamos dicho, ¿no? Que es muy particular el árbol del cacao, porque el fruto nace del tronco, ¿no? En vez de nacer de las ramas o en las orillas de las ramas, nace en el tronco. Entonces, vean ahí en la foto, crecen muchas flores juntas, pero crecen a destiempo. O sea, puede haber ya frutos maduros, flores, frutos que están apenas empezando a crecer. Está revuelto. Entonces, en la floración hay muchas flores juntas. Las que se desarrollan hasta que se convierten en un fruto, en una vaina, más o menos lo hacen entre 5 o 6 meses. Un tamaño promedio de un fruto de cacao está puesto aquí en la diapositiva, más o menos de 15 a 30 centímetros de largo por 7 a 10 centímetros de diámetro. O sea, les decía que es como un balón de fútbol americano, más o menos, las más grandes, pero hay de diferentes tamaños de los frutos. Hay muchísimos tamaños de los frutos de las vainas. Entonces, cuando se hace la cosecha de los frutos, es muy importante cortar con cuidado, porque como están a destiempo, cuando yo voy a cortar un fruto maduro, muy probablemente en el mismo lugar hay flores, entonces yo debo de cortar el fruto y no debo de cortar las flores, porque si corto la flor, pues ya no hay fruto, ¿no? Si vamos a cortar la flor, ya no va a haber fruto. Con muchísimo cuidado, cortamos nosotros el fruto, se utilizan cuchillos curvos para poder cortar nada más las mazorcas y dejamos la floración ahí. Más o menos, como dice ahí, 5 o 6 meses. Eso quiere decir que de un árbol de cacao podríamos tener 2 cosechas al año, grandes de frutos del cacao. Ahora, otra cosa que yo no les había dicho es que cuando sembramos un fruto nuevo, bueno, un árbol nuevo, perdón, se tarda mucho en dar fruto. Más o menos son como 3 años. Es como cuando ustedes siembran un árbol frutal en casa, ya ven que a veces nos venden los árboles que ya traen ahí los limones, los duraznos, pero la verdad es que para que ese árbol crezca grande y nos dé muchísimos limones y muchísimos duraznos, pues sí pasan años hasta que su árbol está perfectamente grande y maduro. Entonces, así igual con el árbol del cacao. Bueno, vamos a hablar de los números en México. Los números, más o menos se cultivan 80,000 hectáreas y la producción, bueno, de este dato que yo les pongo aquí, también era el dato de algunos años atrás, 45,000 toneladas anuales, pero la verdad es que llegó una plaga de hongos de Monilia a México y se acabaron esa cantidad de producción de toneladas. Fíjense, bajó la producción a 16,000 toneladas. Ahorita andamos como en unos 23, 25,000 toneladas anuales en México. Entonces, pues se está recuperando, pero todavía no llegamos a esta producción que está aquí puesta en la diapositiva, 45,000 toneladas anuales. Se apilan todas las mazorcas como se ve en la foto y después pues vamos a pasar a la parte de la fermentación. Las tenemos que abrir las mazorcas. Y ese es un problema. Por eso es que los chocolates en México están elaborados, no es posible elaborarlos con puro cacao mexicano. A partir de que llegó la plaga de Monilia a México, todos los productores de chocolate pues tienen que traer cacao del extranjero. Vi que, por ejemplo, Nestlé sí hace publicidad de que está hecho con cacao mexicano, pero no, bueno, no está mintiendo, ¿no? Pero es muy difícil que sea 100% puro cacao mexicano. Normalmente se están haciendo mezclas.
Ahí donde yo estaba trabajando, estábamos utilizando 70% de cacao extranjero y 30% de cacao mexicano. O sea, no alcanzaba el cacao. Y me acuerdo que una auditora nos comentó que, por ejemplo, ella había ido a auditar otra empresa que procesaba el cacao y que ahí le habían comentado que ellos utilizaban 50% de cacao mexicano y 50% de cacao extranjero. Entonces, no podíamos utilizar puro cacao mexicano. Ahora, si Nestlé puede hacer eso, bueno, porque sí podría hacerlo, utilizar puro cacao mexicano, es porque Nestlé tiene convenios con los productores de cacao. Entonces, hagan de cuenta que les aparta desde antes todo el cacao y pues si ya se lo venden a Nestlé, pues ya no lo pueden vender a otras fábricas, ¿no? Entonces, sí pudiera ser, ¿eh? A lo mejor sí, porque ellos sí tienen convenios. De hecho, Nestlé tiene la planta de procesamiento de cacao independiente de la planta de procesamiento de chocolate. La de chocolate está aquí en Toluca, sí. Yo creo que, híjole, porque apenas nos vamos reactivando, pero sí hemos ido en visitas industriales para ver las plantas de chocolate. Yo creo que voy a hablar a ver si de repente hay todavía chance de ir para que pudiéramos. Y creo que ya se reactivaron las visitas. Oí que ya, ¿no? Que se pueden hacer visitas de nuevo y pudiéramos visitarlas. Voy a hablar a ver si todavía se puede, porque sí nos piden con mucho tiempo. Y está la planta de chocolate de Nestlé aquí en Toluca. Bueno, voy a preguntar si podemos ser foráneas, porque luego tampoco nos dejan salir a foráneo. No sé. Bueno, voy a preguntar. Bueno, ya llegué yo a los tipos de cacao, pero ustedes pues ya los dijeron en la clase anterior. Entonces, yo nada más aquí recalco, ¿no? Lo que ustedes ya comentaron en sus tareas. Mazorca verde, puntiaguda, la superficie es muy verrugosa, es decir, tiene muchos surcos, la corteza es muy delgada y tierna. Este era el cacao de los mayas. Se dice que si probáramos el grano crudo, tendría ya un aroma delicado, un sabor excepcional porque tiene pocos taninos. ¿Los taninos les suena? En vino se utiliza mucho este término de taninos. Eso es que sensorialmente es muy rico. Aunque no esté fermentado, es muy rico el cacao criollo. ¿Cuál es el problema? Pues que, como también ustedes mencionaron en las tareas, es un árbol frágil, sensible a las enfermedades, a las plagas, entonces no tiene buen rendimiento de cosecha. Ese es el problema. Sin embargo, por el sabor es muy apreciado, muy apreciado. Entonces, sí hay haciendas cacaoteras que se dedican a cultivar cacao criollo y lo venden, nada más que no lo venden a los mexicanos, lo venden a los europeos. ¿Por qué? Pues porque precisamente por la calidad que tiene y lo difícil que es cultivarlo, cuesta mucho. Más o menos ahorita un kilo de cacao forastero en el mercado debe estar costando unos 40, 45, 48, tal vez 50 pesos el kilo. Y un cacao criollo, ¿saben cuánto cuesta? Más o menos 150, 160. Yo calculo que podrían venderlo hasta en 180 pesos el kilo. Entonces, si yo hago un chocolate a partir de este cacao criollo, pues mi chocolate va a tener un precio muchísimo más elevado que el chocolate normal. Entonces, en México luego es difícil que se pague esa calidad. A una señora que la entrevistaron, que tenía una hacienda cacaotera, le dieron un premio y decía que todo el cacao se lo vendía a los belgas. O sea, para hacer cacao, bueno, ¿qué sería? ¿Bulgaria? ¿Los belgas? ¿O Bélgica? Bélgica, perdón, sí, Bélgica. Entonces, en Bélgica sí pagaban ese cacao. Bueno, venían a dar incluso ellos supervisiones a la hacienda para que amarrar toda esa venta de cacao y llevársela a Europa. Entonces, pues, sí, pues es un tema del precio, ¿no? Y de la adquisición, del nivel de adquisición que tenga el público consumidor. Ahora sí, forastero. El forastero, el 80% de la producción mundial y como les decía, todos los chocolates que comamos pues están hechos muy probablemente, más bien aseguro que el 100% de cacao forastero. Son, dijimos que la cáscara era gruesa, la superficie es un poquito más lisa, pero la calidad sensorial es muy ordinaria, entonces tiene muchos taninos. ¿Qué quiere decir eso sensorialmente? Que tenga muchos taninos. ¿Ustedes ya han visto este término? ¿Alguien sabe?
El tanino nos da una sensación de amargura, de amargor, de astringencia en la es decir, que si nosotros tenemos un grano de cacao crudo, es amargo. Exacto, es amargo. Es amargo el grano de cacao. Y pues bueno, este es el que se produce y el que se cultiva para hacer los chocolates. Y el último, el trinitario que también ya habían mencionado ustedes, bueno, es una mezcla, simplemente es una mezcla de los dos. Lo hicieron en la isla de Trinidad y por eso se llama trinitario, aunque tiene otros nombres, no sé si por ahí alguien encontró otro nombre, pero la verdad es que sí tiene otros nombres luego. No siempre es trinitario, no he escuchado otros nombres, pero son mezclas pues del criollo y el forastero. Buena calidad, aroma interesante, buen rendimiento, buena resistencia, tiende a desplazar al criollo. Yo lo dejé así de la literatura, pero la verdad es que sí considero que el criollo está bien posicionado. Sí hay quien lo pague, pues nosotros los mexicanos no, pero los europeos sí. Entonces sí hay quien lo pague y sí se cultiva. Fíjense que aquí aprovecho para mencionarles que también hay cacao orgánico. El kilo de cacao orgánico también está alrededor de unos 180, 190 pesos el kilo. Una barra de chocolate orgánico en el mercado ha de estar costando 100 pesos, unos, ¿qué serán? Como 70 gramos o 50 gramos. Entonces sí es muy caro, pero si, por ejemplo, tenemos acceso al cacao orgánico, ¿qué significa orgánico? Sí saben. Sí. Sí, y sin fertilizantes. Exacto, exacto. Sin pesticidas y sin fertilizantes. Por eso es difícil cultivarlo, porque tenemos que hacer que crezca y que no tenga plagas con otros métodos que no sean los métodos químicos, ¿correcto? Entonces, sí hay chocolate orgánico también, y sí hay quien lo pague, pero pues a lo mejor no la mayoría de la población, entonces, pero sí hay, y sí cuesta caro. Bueno, vámonos al ciclo del cultivo del cacao. Ciclo del cultivo. Este ciclo empieza en el vivero. En el vivero vamos a empezar. Ahí donde está el vivero, vamos a ver. En el vivero, bueno, vamos a tener, en el vivero vamos a sembrar la semilla y vamos a tenerlas. Cuando las plantas de cacao puedan ser pasadas a la tierra, pues vamos a una plantación de cacao. Una vez que el árbol crezca y que empiece a dar frutos, que no está puesto en el ciclo, pero que ya les dije que son como 3 años, crecen las flores, por fin, en el tronco del cacao. Y cuando el fruto es muy pequeñito, parece un chile. Entonces se llama chilillo. Ahí en la foto que dice chilillo, parece un chile, y entonces se le llama chilillo. Cuando se desarrolla, entonces ya es una mazorca, como se ve en esa fotografía de ahí. De la mazorca abrimos la cáscara y entonces ponemos los granos en algunos sitios donde podemos hacer la fermentación. Una vez que acaba el proceso de fermentación, lo secamos, es muy importante secarlo, y de ahí pues ya lo podemos nosotros meter en sacos de cacao, en sacos de yute, normalmente son de yute o de plástico, sí, también se manejan sacos de plástico como el del azúcar. Ustedes sí conocen eso, ¿no? Los sacos donde se comercializa el azúcar en grano. Así también se puede comercializar el cacao. Y así es como lo van a comprar las fábricas de chocolate, en esos sacos con granos de cacao seco. Para la próxima sesión voy a traer ya los granos para que los probemos, porque pues ahora sí ya podemos probar aquí en presencial. Entonces, para la próxima sí lo traigo. Lo voy a anotar, porque tengo que volver a retomar. Vamos a volver a retomar las degustaciones. Sí, voy a volver a retomar. Voy a anotarlo. Sí, es cierto, sí. Tengo degustación. Degustación de cacao. Ya vamos a retomar eso otra vez. Les decía, bueno, comentaba con algunos compañeros de ustedes, para los que están en la sesión virtual, que voy a hacer una práctica aquí en el laboratorio sobre el chocolate. La materia es teórica, pero sí me agrada hacer una pequeña práctica. Yo sé que les va a interesar a todos, ¿verdad?
vamos a hacer la práctica de temperado de chocolate. Y entonces voy a conseguir que me presten el laboratorio. Y bueno, sí, espero que ya estemos todos. Y si no, bueno, a los que les toque venir en ese momento, pues harían la práctica en el laboratorio conmigo. Pues, no sé, ya veremos, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, o vienen todos, ¿no? Pero es que nos limitan el aforo. ¿Vieron que entraron a checar el CO2? También era por el número de personas que estábamos aquí. Sí, sí es que nos limitan ahorita el aforo. Pero creo que hoy iban a hacer una junta a ver si ya venimos todos. Bueno, ya lo apunté aquí, ¿eh? Voy a traer la degustación para que probemos. Muy bien, no sé, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Los que están en virtual. No, maestra. Ok, va. Sale pues, vamos a avanzar. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de la fermentación del cacao. El objetivo de la fermentación, pues, es eminentemente sensorial. Quiere decir que con la fermentación vamos a eliminar los sabores desagradables, es decir, ese sabor amargo. Y entonces vamos a desarrollar nosotros compuestos en la semilla que nos van a permitir, pues, degustar, saborear más ese sabor de chocolate. Es un sabor más aceptable. Aparte, con el proceso de fermentación, bueno, la pulpa se elimina. ¿Se elimina por qué? Porque la pulpa va a ser consumida. Ya dijimos que vamos a empezar con una fermentación alcohólica. Una fermentación alcohólica que para que empieces alcohólica necesitamos azúcares, ¿no? Entonces, se consume todo el azúcar del mucílago, desaparece, se elimina de la pulpa del fruto y eso permite un secado más rápido y eficiente. También, no está puesto aquí, creo que en la que sigue, pero se va a hacer una textura del grano diferente, una textura diferente. Entonces, eso va a ser, con eso es el objetivo fundamental. Y entonces aquí voy a aprovechar para yo decirles que vamos a tener 3 puntos importantes de desarrollo del sabor en la elaboración del chocolate. Lo voy a poner en es que aquí no sé cómo ponerlo en el chat para que lo vean los compañeros. No me quiero salir. Sin salirme de la presentación grande. Sí me tengo que salir para el chat. No me quiero salir por eso del internet. Ah, sí, aquí, ¿no? Lo voy a poner aquí. Para que así lo puedan ver todos. Aquí en el grupo de WhatsApp. No me voy a salir de la presentación grande porque... qué problema. Lo bueno es que hoy sí se pudo. A ver, ¿dónde están? Ya lo perdí. Ya lo encontré. A ver, lo voy a poner en el WhatsApp. De una vez para que los vayamos puntualizando. Puntos de desarrollo de sabor para el chocolate. Dos puntos. Bueno, ahí está. Puntos de desarrollo de sabor. El número 1, el que vamos a ver ahorita. Fermentación. Segundo punto. El de tostado. Y el tercer punto. ¿Sale? En el grupo de WhatsApp lo puse para los que están en virtual. Sí, mejor. Gracias. ¿Sale? Entonces, esos puntos son de desarrollo de sabor. En esos puntos va a haber un desarrollo y un cambio de sabor importante. Así que vamos a estudiar el primero, que es la fermentación. Bueno, la fermentación en su manera tradicional, artesanal, pues se hace en el piso, como está en la foto superior, en el piso, sobre hojas de plátano y amontonados. Ya después se idearon algunos recipientes para poder hacer esta fermentación, como lo son pues las canastas, algunos cajones de madera,
También puede ser cajas, troncos de árbol, huecos, y ya en la parte moderna, pues ya se hacen unas piletas de cemento. No sé si alguien ha visto, se ocupaban antes en los pueblos, no sé si ustedes en el provincia han visto que junto al lavadero siempre se ponía lo que llamamos una pileta, que era un hueco, bueno, sí, colado de cemento donde poníamos el agua, ¿no? Entonces, ya eso ha ido desapareciendo, pero todavía en provincia se puede ver esas piletas de cemento. Entonces, en ese tipo de piletas también ya se puede hacer la fermentación. Así que, bueno, hay muchos lugares donde se puede poner. ¿Qué función tiene la hoja de plátano? Vamos a tapar nosotros las semillas del cacao. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a taparlo con hojas de plátano? ¿Qué estamos buscando ahí? ¿Qué condición tenemos que generar para empezar la fermentación? Oscuridad. No. ¿No? Bueno, o sea, sí ocurren esos, pero ¿por qué pongo las hojas? Exacto, sí, acá lo dijeron, para hacer condiciones anaeróbicas, o sea, no está cerrado completamente, pero sí podemos generar condiciones anaeróbicas. Entonces, para la primer parte de la fermentación alcohólica es anaerobia. No sé si alguien ya haya hecho vino aquí en práctica en cita. Sí, no les ha tocado hacer en... Bueno, porque apenas vamos integrando, ¿verdad? Bueno, cuando hacemos vino en las prácticas presenciales, se tiene que cerrar el sistema para que haya un sistema anaerobio. Entonces se cierra completamente, se tapa, se ponen hasta cintas en los recipientes donde ponemos la uva a fermentar para generar esas condiciones anaeróbicas. En el caso del cacao, bueno, y como estamos en el campo, ustedes vean que solamente va a ser con las hojas de plátano. Ok, pon aquí hojas de madera que se llaman toallas en México, un goco de árbol. Todos ellos deben llevar un orificio, o sea, sí se tapan, pero sí tiene que haber un orificio para desaguar la exudación. ¿Ustedes ya han llevado fermentaciones? Supongo que sí, en alguna materia. ¿No conocen el método de fermentación alcohólica? Yo no me voy a meter a detalle, ¿eh? Teóricamente ya deberían haber tomado, no sé, alguna química donde veamos la parte de fermentación. Así que no lo puedo desglosar, pero ahora sí que créanme que uno de la fermentación alcohólica es agua. Entonces, como vamos a tener, uno es agua y el otro es CO2, ahí sí están de acuerdo, ¿verdad? Que en una fermentación hay burbujeo. Correcto, entonces no voy a desglosar, nada más voy a mencionar que la primera parte es una fermentación alcohólica donde tenemos como subproducto agua. Entonces debe tener orificios para desaguar esta exudación, que bueno, finalmente es agua. Entonces, vamos a empezar la fermentación microbiológica. Los estudios hechos sobre la microbiología del cacao nos dice que los granos dentro de la mazorca son estériles. ¿Cómo es que llega entonces la carga microbiana necesaria para hacer la fermentación? Y entonces se hicieron estudios de dónde viene esa carga microbiana. ¿Qué microorganismo necesitamos para la fermentación? ¿Ese sí se lo saben? Las levaduras, bien. Las levaduras que necesitamos para la fermentación. Claro que en el medio ambiente va a haber de todo, ¿no? Va a haber de todo. O sea, finalmente hay todos los microorganismos. Se hizo un estudio área rural, donde veían qué cargas microbianas habían y vieron qué cargas microbianas habían en los granos de cacao que estaban siendo fermentados. Entonces, ellos encontraron que la carga microbiana, bueno, ellos encontraron centros estériles, pero en cuanto se abre, quien inocula los microorganismos son los cuchillos de los trabajadores, las manos de los trabajadores. El lugar donde yo pongo mi grano de cacao, ahí está la carga, ahí está por decirlo así, la inoculación, ¿no? La inoculación natural que ocurre de los microorganismos en el campo. Y entonces, de ese punto nosotros obtenemos los microorganismos. Y aquí voy a aprovechar, déjame ver, en la que sigue, no, en la que sigue. Bueno, son levaduras, correcto. Son levaduras las que van a hacer la fermentación alcohólica. Las condiciones que deben de tener el cacao,
es que tiene un bajo pH. Ya sabemos que los hongos y las levaduras se favorecen con bajos pH, ¿no? Eso sí lo sabemos. Muchísimo contenido de azúcar que va a ir en el mucílago y baja oxigenación, es anaerobiosis, ¿no? Son condiciones ideales para que crezcan levaduras. ¿Qué levaduras son las que crecen? Pues de todo, de lo que haya ahí. Entonces puede haber Rhodotólula, Cándida, Saccharomyces. Obviamente Saccharomyces debería de estar ahí, pero puede haber cualquier levadura. Y aquí les quiero platicar que, por ejemplo, en España hicieron un estudio donde dijeron, bueno, puede ser cualquier levadura. ¿Qué pasa si yo pongo una levadura, una cepa de una cerveza? Porque ya ven que para hacer producciones ya industriales ya tienen bien seleccionada su cepa, ¿no? Está protegida, así que top secret. La cepa no puede perderse. Entonces hicieron ellos un experimento utilizando una cepa, una levadura de cerveza. Entonces ellos hicieron la fermentación con esa levadura, o sea, aislaron el proceso. Ellos se encargaron de inocular nada más con esa levadura y resulta que cuando ellos hicieron la fermentación, el secado y todo el proceso industrial, el chocolate final que se elaboró tenía un sabor más rico que el chocolate que se elabora pues con una fermentación normal. Entonces, sí tiene que ver este tipo de microorganismo en el sabor también, porque si estamos diciendo que la fermentación es un proceso donde desarrollamos sabor, pues sí tiene que ver qué microorganismo esté. La verdad, sí tiene que ver. Pero son muchas cosas. El microorganismo, el grano de cacao, el tipo de grano de cacao, y el lugar donde se cultiva, ¿eh? Esto es de cuenta que, bueno, hagan de cuenta que es como una cultura del vino, donde, por ejemplo, en el vino, los expertos catadores de vino, ¿cómo se les llama? Sommeliers, así es. El sommelier es el experto del vino. Toma el vino y dice, no, este vino es de la región alta, de Francia, de tal, los viñedos de tal. Entonces también puede haber catadores de chocolates expertos. El catador de chocolate experto, pues le podríamos llamar chocolatier, de alguna manera, y él probaría un chocolate y diría, este es un chocolate hecho con cacaos, sabor astringente, se ve que es de la zona de África, un cacao forastero. Es más, el chocolatier, pues sabría cuándo es un cacao criollo. Entonces él probaría y diría, este chocolate se hizo con un cacao criollo de tal lugar, en tales condiciones. O sea, imagínense a ese nivel. De hecho, en las tareas, ¿se acuerdan que sí vimos ya aplicaciones en ese nivel de chocolate, ¿cómo dijimos? Gourmet, donde se hace uno un experto del sabor del cacao y de los chocolates elaborados. Pero ya me fui muy adelante, voy a seguir. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, la primer parte de la fermentación es una fermentación alcohólica. Más o menos dura entre 24 y 36 horas. Es una fermentación alcohólica que llevan a cabo las levaduras y convierten los azúcares en alcohol etílico. Ya habíamos dicho eso en la revisión de las tareas. ¿Qué se obtiene de la primera parte de la fermentación? Alcohol etílico. Hay liberación de CO2, de agua y también se metaboliza en la parte intermedia ácido cítrico. Pero les digo, yo no voy a entrar en detalles de la fermentación alcohólica porque teóricamente ustedes ya deberían de saber un poquito de esto. Entonces, vean esa gráfica. La gráfica nos está diciendo cómo se mueven las poblaciones de microorganismos, porque les dije que no nada más están las levaduras, no podemos evitar que estén todos los demás, hay bacterias ahí. Más o menos está ahí ilustrado, vean, del 0 al día 6 en el eje de las X. Y en el eje de las Y, la población microbiológica en logarítmica, ¿no? En cantidad logarítmica. Entonces vean ahí, las levaduras son las moraditas. Las levaduras son las moraditas. Ellas empiezan a crecer desde el día 0. Y vean, las poblaciones de bacterias están abajo en otro nivel. Entonces las levaduras crecen, son las primeras que se desarrollan. Sin embargo, ahí hay bacterias. Crecen y después del segundo día baja su población. Baja la población ahí importantemente. La población de levaduras baja, pero no llega a 0, ¿ya vieron? En el sexto día tenemos como 1.5 logaritmo de las levaduras. Ahora veamos las líneas de las bacterias.
Por ejemplo, la línea azul de Acetobacter. Vean que en el día 0, pues hay una población baja, ¿no? Que se va a incrementar por ahí del tercer día. Tenemos muchas bacterias de Acetobacter y va a disminuir. Bueno, ya sí disminuyen a 0. Aquí dice que las Acetobacter sí se terminan en 0 el sexto día. Pero veamos otra, bacilos. Los bacilos son esta línea de la morada fuerte. Hay una pequeña población que la verdad se incrementa hasta el final. Cuando Acetobacter termina, los bacilos entran, ¿ya vieron? Está en la gráfica. Y finalmente la amarillita. Ahí son lactobacilos. Igual crecen muchísimo como el segundo día, entre el segundo y el tercero, y su población baja hasta 1. Voy a señalarlo aquí en la presencial. Lo dije ahí para que lo vieran sus compañeros, pero aquí está. Levadura, subimos la población y baja casi al sexto día. Entonces, las bacterias, vean, Acetobacter, una cantidad inferior, sube como a los 2 días y medio y baja hasta 0 en el sexto día. Estaba en medio, sube, pero no lo deja crecer, bueno, no se lo por Acetobacter, la limitante, pero al final ya crece. Ahí está. Y la de entra casi al mismo tiempo que Acetobacter, baja dramáticamente porque está actuando Acetobacter y bueno, ya llega. ¿Ahí le vieron? 0. O sea, siempre va a haber microorganismos, lo que pasa es que hay población dominante. Eso es por micro. Y eso también ya lo vieron ustedes en micro, ¿no? Las fases de crecimiento logarítmicas. Eso también ya lo vieron ustedes. Ok, eso ya lo vieron. Queda claro. Bueno, aparte de que se produce alcohol, CO2 y agua y lo que dijimos del ácido cítrico, otra cosa importante que pasa en la fermentación alcohólica es que se eleva la temperatura, se calienta y puede llegar a tener hasta centígrados en un día. Entonces, si tocamos nosotros los granos con encima de la hoja de plátano, pues vamos a sentir que está caliente los granos de cacao. Eso es lo que vamos a observar. Entonces, es lo que pasa en la fermentación alcohólica. Una vez que termina la fermentación alcohólica, pues vamos a pasar a la fermentación acética. Bueno, con el proceso de fermentación se muere el grano. ¿Por qué se muere el grano? Porque se rompe la barrera biológica. Estamos hablando específicamente de la pared celular. Se abre la pared celular y entonces, pues por decirlo así, se riega, nos sale todo el interior de la célula. Ya saben, los componentes de la célula, ustedes saben, ribosomas, todos los aparatos de Yol, todo lo que sale de la célula, y se unen las enzimas con sustratos. Las enzimas juegan un papel importante. Entonces, ahí se vuelve el cambio, pues, bioquímico, básicamente. Son reacciones bioquímicas las que suceden. Y 2 tipos de reacciones bioquímicas son las importantes. Las hidrolíticas, que son las que pasan aquí en la fermentación, y las oxidativas, que van a pasar en la siguiente fase del secado. Nada más las menciono porque de una vez que estamos diciendo reacciones bioquímicas, de una vez las mencionamos. Entonces, estas 2 fases de fermentado y secado deben tener una secuencia continua, no podemos parar, para que tengamos un producto de calidad. ¿Qué pasa cuando yo interrumpo, bueno, no seco inmediatamente mi grano después de fermentar? Lo que sucede es que se sobrefermenta. ¿Qué quiere decir que se sobrefermenta mi grano de cacao? Quiere decir que con la humedad que está, la población de hongos y levaduras que ya había bajado, pues vuelve a subir los hongos y levaduras. Pero ahí ya ellos hacen cambios desagradables. Un cacao que esté sobrefermentado, la verdad, literalmente, o sea, huele a patas, porque ya se pudrió, porque ya se dejó con la humedad que crecieran las poblaciones de hongos. O sea, literalmente sí huele muy feo, o sea, porque ya se sobrefermentó. Entonces, si nosotros dejamos sobrefermentar un grano de cacao, pues la verdad lo echamos a perder. El sabor de cacao se pierden esos granos de cacao, no se debe de dejar que pasen el tiempo. Una vez que se acaba la fermentación, procedemos al secado. Es algo como cuando vimos la producción, ¿se acuerdan de glucosa? Esas reacciones donde les dije, en cuanto tenemos nosotros los almidones modificados, en cuanto tenemos la despolimeración que deseo, yo necesito interrumpir ahí
el proceso para que no siga. Eso voy a neutralizar, ¿no? Aquí en el caso del cacao, bueno, es que yo tengo que secar para cortar ahí la reacción bioquímica. Entonces, ¿cuánto dura el proceso de fermentación? Más o menos de 5 a 6 días hábiles. 5 a 7 incluso es común, pero se han hecho estudios donde, bueno, en algunos productores pueden dejarlo más días. Aquí yo tengo el dato de que en España hicieron uno de 9 a 11 días. Quiero pensar que lo controlaron perfectamente para que no se sobrefermentara. Hicieron una investigación. A los españoles les ha gustado mucho esta área del cacao y hacen muchas investigaciones y estudios. Más o menos eso es lo que dura. Y aquí tengo que aprovechar pues para decirles que en México, ya saben cómo somos los mexicanos. Entonces, en México, un día dijeron, ¿por qué esperar 7 días? ¿Por qué esperar 5 días si yo ya quiero vender ese cacao? Entonces resulta que en México dijeron, bueno, pues no hay que fermentarlo. Son personas que más que por la parte del sabor están viendo la parte económica. Yo ya quiero vender mi cacao. Entonces resulta pues que sí hay mercado para ese cacao que no está fermentado y se le llama cacao lavado. Aquí les voy a poner en el WhatsApp. Es el cacao lavado, no está fermentado y se comercializa en México. Lavado. Qué raro, ¿verdad? No, pero ¿por qué lavado? Ah, ahí va lo de lavado. El cacao lavado no está fermentado. Bueno, lo que se está haciendo es que yo necesito ya vender los granos de cacao, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces le tengo que quitar el mucílago. No voy a hacer la fermentación. Le voy a quitar el mucílago. Y la forma de quitarle el mucílago es lavándolo en agua. Por eso se llama cacao lavado. O sea, lo metemos en tinas con agua, con las manos se le talla, se le desprende el mucílago, pues sí se lava y inmediatamente pasamos al secado. ¿Sí está claro eso, no? ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Muy bien. Lo lavamos, o sea, con agua y ya lo ponemos a secar y ya está. Resulta que ese grano de cacao, que aunque nosotros aquí que estamos viendo la teoría, sabemos que es un grano de cacao que tal vez no tenga un sabor excelente, sí se vende pues por el tema del costo. Obviamente, como no tuvimos que esperar 7 días, voy a dar un mejor precio al consumidor, a los productores. Y entonces sí se consume, la verdad sí. Sí se consume por el tema del precio. O sea, sí las empresas sí lo compran, sí se produce en México. No está incluido este cacao en la norma, pero yo quiero que ustedes sepan que eso existe y que sí se está consumiendo, sí se está utilizando ese grano de cacao. Aquí están las fotos para que vean cómo se ve físicamente no sé si alguien en su tarea lo haya incluido, luego a veces sí encuentran la misma fuente, pero miren, aquí está, fresco, sí, porque luego pues es de la misma fuente que tenemos. Fresco, se ve blanco, ¿no? Con el mucílago. 2 días, cuando ya se empieza a ver el color violeta que tiene el grano. A los 5 días terminó la fermentación y se ve ya como amarillito claro, bueno, sí, ese color que está ahí. Y ya, como tenemos que secarlo inmediatamente, bueno, ya al secarlo se va a oxidar y se va a ver de un café oscuro. ¿Vale? Eso es visualmente cómo se ve. Bueno, entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Nadie de los que están en virtual? Ok, está bien, gracias. Perfecto. Hasta ahí culminamos lo de la fermentación y ya no vamos a mencionar más, o sea, ya está como ubicado, ¿no? ¿Qué puntos? Entonces, ¿qué se produce en la primera parte de la fermentación? ¿Y en la segunda? Ácido acético. Así es, muy bien. Entonces, eminente salón lleno de sacos de cacao y lo mantuviéramos cerrado, en cuanto nosotros abriéramos la puerta y entráramos, percibiríamos ese olor del cacao ácido, de esa acidez. Se percibe porque se concentra el olor del cacao. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora del secado. Yo ya acabé de fermentar, ahora voy a secar, En esta etapa vamos a secar el grano del cacao más o menos a este nivel de entre 6 a 6.5%. Esto es de la literatura. Les voy a poner aquí lo que dice la norma. La NOM
Cacao pide, aquí lo voy a poner, 7%, ¿dónde está el porcentaje? Ahí no lo veo. No lo vi. ¿Dónde está? Ah, ya lo encontré. De humedad. Ahí está. Aquí la literatura nos dice que de 6 a 6,5. La norma nos está pidiendo 7%. ¿Por qué puntualizo yo lo del porcentaje? Porque vamos a volver a un tema del dinero. El tema del dinero es que cuando la fábrica compre el cacao, la fábrica va a pedir que tenga 7% de humedad. ¿Qué pasa si el productor lleva un lote de cacao que tenga 7.5% de humedad? ¿El precio baja? El precio baja. ¿En qué proporción bajaría yo el precio? Sí. El 0.5 que sobra, exacto. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo estoy comprando, bueno, la empresa compra un lote de 30 toneladas de cacao, que en vez de tener 7%, tiene 7.5%, ¿cuántos kilos de cacao equivaldría ese 0.5%? A ver, hagan su cálculo, Ana. 30 toneladas. A ver, si lo van haciendo también allá. Ahora sí que pido el 0.5 de 30 toneladas. ¿0.5 o 7? No, el 0.5. Quiero saber cuántos kilos están de más. Bueno, equivaldrían ese 0.5% de agua. Estamos de acuerdo que en el peso total va incluido el agua, ¿no? O sea, todo lo que pesa el grano, todo la humedad que traiga el cacao. Son 30 toneladas. Que equivale a cuántos kilos. Partiendo de ahí, ¿eh? Porque ¿cuántos kilos son 30 toneladas? 30,000, ¿no? 30,000 kilos, correcto. 30,000 kilos. 15,000 kilos. ¿Cuánto sería el 0.5% de 30,000 kilos? ¿Sí? El 0.5%. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos kilos son? Reglas de 3, muchachos, ya saben. 150 kilos, correcto. Entonces, eso quiere decir que si yo me voy a pegar a la norma y voy, ahora sí que le voy a regatear al productor, al que me está vendiendo el cacao, yo le voy a decir que hay 150 kilos extras de agua. Y esos 150 kilos yo no se los voy a pagar al proveedor, porque ese 0.5% está fuera de la norma. ¿Sale? Por eso el proveedor cuando entrega el cacao sí es muy importante que vaya en la humedad. Si va a menos, ahí es ventaja para la fábrica, porque bueno, si va a menos, pues a él se le paga las 30 toneladas, pero la fábrica pues no le va a dar extra por la humedad que ya le quitó. La fábrica, la verdad, necesitamos que venga en esa humedad para pagarlo. La verdad es que solamente es para pagarlo, porque al final el cacao lo vamos a tostar. Entonces la humedad que tenga la vamos a quitar. Pero yo necesito que para los costos del chocolate entre de acuerdo a la norma, 7%, ¿cierto? 150 kilos, yo no le tengo que pagar al proveedor porque yo se los voy a descontar porque el proveedor no me entregó con el 7% de humedad del cacao. Vean que es importante, por ejemplo, la primera actividad que uno hace cuando recibe el cacao es precisamente la humedad y es un tema de dinero. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Hay dos tipos de secado, natural y artificial. El natural, bueno, pues es al medio, así, al sol, directamente al sol, y lo dejamos que se seque con el sol el cacao. Lo vamos volteando, lo vamos moviendo hasta que tenga su humedad adecuada. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues que se alcanza completamente las reacciones oxidativas y nos da mejor calidad organoléptica. ¿Cuál es la desventaja de que sea natural? Pues que está al sol, está a las inclemencias del tiempo. Es decir, si llueve,
Si llueve se me puede mojar y entonces lo que yo ya lo sequé, lo pierdo porque se me vuelve a mojar. Es un problema cuando está medio ambiente. O sea que hay que estar abusados y estar checando que no llueva. Es manual, la verdad, manual, completamente manual. Por lo tanto, pues se desarrolló un tipo de secado artificial, ya sea con calor por gas, un calor por aire, y podemos secarlo. ¿Cuál es la ventaja? Pues que no vamos a tener cacao húmedo y no dependemos del clima, no dependemos del sol, entonces va a ser fácil. ¿Cuál es la desventaja de que sea artificial? Pues que a lo mejor abusamos de la temperatura y entonces nosotros pudiéramos pues sobresecarlo. Y entonces lo que tenemos aquí el problema es que se concentra el ácido acético en la fermentación al interior del grano y demerita su calidad. Porque este ácido acético que queda al final, la verdad es que durante el procesamiento se va a ir liberando, se va a ir como evaporando, así se va a ir yendo ese ácido acético. Entonces, si nosotros nos pasamos cuando lo sequemos, vamos a concentrarlo en vez de que se evapore. Esa es una desventaja organoléptica. La temperatura debe ser de secado inferior a los 60 grados centígrados, pero ya saben que el dinero siempre manda. Entonces, habrá productores que digan, no, yo ya lo quiero seco ya, porque lo tengo que entregar mañana. Yo mañana tengo que estar en México entregando ese cacao. Entonces, pues luego le suben al calor y pueden deteriorar su calidad organoléptica. Entonces, eso también es un tema del proveedor, ¿no? Y de estarlo recibiendo. Y pues hasta ahí. Esta es la orografía que yo ocupé. Y hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. ¿Preguntas, dudas? Los que están en casa. ¿No? Muy bien. Esta presentación sí la voy a compartir. Viene las dos partes. Las voy a compartir para que todos la tengan. Déjenme pasar lista, permítanme. Bueno, voy a pasar lista, permítanme. A ver.